Nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo la dicha de tener más de 22 años viviendo aquí. Quisiera comenzar para la exposición de la palabra de Dios, la predicación, primeramente orando y después, cantar un himno, una sola estrofa del himno 44. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Estoy agradecido porque alcancé la vida eterna y el perdón de mis pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias porque me sacaste de ese lugar del pecado a donde me sentía triste y tenía mi corazón vacío, y esto mismo lo has hecho con muchos otros, y ahora nuestros corazones están satisfechos cuando creímos en el Señor, fueron llenados y ahora nos encontramos salvados por tu gracia. Ayúdanos a todos por igual y ayuda a los que no son salvos para que el mensaje pueda penetrar en sus corazones y ellos puedan humillarse y creer en el Señor para salvación y vida eterna. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 44, la cuarta estrofa nada más con el coro. Los engañados de Satán tendrán un triste fin. El fuego eterno de dolor, el lloro y el gemir. La paga del pecado, muerte, muerte. La paga del pecado, muerte, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Vamos a leer en Lucas capítulo 13, mi lectura en la mañana matutina va por este mismo evangelio de Lucas. Como se lo he dicho en otras oportunidades, yo leo los evangelios en la mañana y en la noche leo, ahorita voy por el libro de los Romanos y después salteo, vamos a poner 2 noches leo el libro de los Romanos y después voy leyendo por primera de Samuel. En una noche o salteo otra noche. Voy por el primera de Samuel 17 por el versículo 48. Bueno, quisiera leer entonces en Lucas 13 del 22, del versículo 22. Voy a leer todo el capítulo hasta el 30. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo le dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur,
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú pudieras aprovechar la oportunidad de ser salvo. Pero vemos aquí en la Escritura que el Señor pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, a donde lo iban a crucificar. Él fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y andaba por esas aldeas, pero él iba encaminado a Jerusalén para cumplir la voluntad de Dios e ir hasta la cruz del Calvario para ser crucificado. Y así él lo hizo a favor de nuestras almas. Entonces vemos que uno le preguntó y le dijo: Señor, le hace esa pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y él le contestó lo que le preguntaba, y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El evangelio se predica en su sencillez, pero el evangelio es para salvación y vida eterna de un pecador que, reconociendo su triste condición de pecador perdido, se humilla, se hace como niño y va a la fuente de salvación. Cuando una persona está enferma, empieza a sentir los síntomas, a veces hay dureza para ir al médico, y cuando ya ve que la cosa va avanzando, pues va al médico. Hay otros que no, que siguen renuentes, y entonces les agarra la enfermedad y les agarra más fuerte y han muerto a causa de no querer ir al médico. Entonces el Señor les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. El hombre es soberbio. El hombre en su pecado, en sus delitos y pecados, él es orgulloso. El ser humano es orgulloso y es tardo para reconocer delante de Dios su parte de culpa de lo que le hicieron al Señor y de reconocer sus propios pecados. Y estos cuerpos son de pecado. Nacimos aquí en esta tierra, desde el vientre de la madre fuimos concebidos en pecado, y el ser humano tiende a buscar el pecado, quiera o no quiera. Es como un imán. Usted pone un imán cerca de un hierro y el hierro el imán atrae al hierro. Entonces así es el ser humano. Pero también Dios sabe que el ser humano no puede por sus propios medios hallar la salvación. Tiene que esforzarse. No es por obras ni por méritos propios que pueda hacer el hombre. Yo experimenté todas estas cosas. Tuve que humillarme, o sea, no soporté más. Fue la palabra de Dios que me hizo entender que estaba perdido. Ya venía con el corazón vacío. Ya no quería andar en esa vida de pecado. El pecado me había cansado. La vida de farras, amaneciendo, bebiendo aguardiente y haciendo cosas que no, consumiendo cigarros y cosas que no me estaban destruyendo y enfermando mi cuerpo. Y me quedaron enfermedades a causa del pecado que practiqué. Empecé a practicar el pecado desde los 13 años abiertamente en el licor, sustancias psicotrópicas y esas cosas. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche no soporté ya más. La palabra de Dios fue quebrantando mi corazón. Busqué medios para ser salvo, pero ningún medio
me sirvió para ser salvo, ni por buenas obras, ni por nada de esto. Pero Dios siguió haciendo el trabajo en mí, y así lo hizo en muchos, hasta que comprendimos y caímos humillados a los pies del Señor, invocamos el nombre del Señor, comprendimos que Él murió por nosotros y que Él resucitó, y llegamos a Él por la fe, en un acto ya como un desespero en el corazón, pero ya sabíamos que Él era el que nos podía salvar, y así Él perdonó los pecados de este indigno pecador, porque reconozco aún, salvado por la gracia de Dios, que merecía ir al lugar de condenación eterna. Al leer las Escrituras y al ver la bondad, el amor del Señor, me pongo a compararme con Él. Nunca vamos a ser igual al Señor, ni el hombre, ni aquellos profetas que anduvieron rectamente. Ningún ser humano se puede igualar al Señor. El Señor era sin pecado. El amor del Señor es algo insondable para las mentes humanas. Pero ahora, salvado al transcurso de la lectura de los evangelios, me he dado de cuenta de lo grande que es el Señor. Nosotros éramos inmerecidos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces Él presentó aquí esto: esforzaos a entrar por la puerta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán entrar. Entonces vemos que Él dice, después que el padre de familia y cerrado la puerta, estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él responderá y dirá: no sé de dónde soy. Hay muchos que se autoengañan a sí mismos, que dicen que conocen al Señor, pero nunca han experimentado la salvación, y viven caminando en esta tierra por el camino, por la senda limpia. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. No han experimentado la salvación. Se congregan, pero son creyentes nominales, y los amigos y amigas que no son salvos van caminando también rumbo a la condenación eterna. Los engañados de Satán tendrán un triste fin. Entonces el Señor, cuando estén delante de Él, el Señor les va a decir, sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, y Él dirá: ábrenos. Y Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Entonces, como delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Hay muchos que dicen que hacen milagros, echan demonios y hacen tantas cosas, pero el Señor aquel día les va a decir: os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Mira cómo los cataloga el Señor: hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. La nación de Israel tuvo el privilegio de tener al Señor, y ellos lo rechazaron al Mesías, al que los podía salvar, y aún así lo crucificaron. Vemos el que murió. Para el Señor no hay orden. Ellos fueron primero. Ahora el evangelio está siendo predicado a los gentiles. Muchos gentiles hemos creído en el Señor. Desde que el apóstol Pablo, el mismo Señor, le predicó Pedro a muchos gentiles que fueron salvados. Aquí vemos las historias de muchos. Hasta los días de hoy han sido salvados y podrán ser salvados muchos los que crean en el Señor, que reconozcan su condición de pecadores perdidos. Pero hay muchos que están confundidos, que todavía no son salvos. Yo estaba viendo un caso de una señora que se fue para otro país. Ella decía que ella era odontóloga, que estudió, pero resulta que montó su consultorio en ese lugar diciendo que es odontóloga, falsificó unos asuntos, los pegó en su oficina, pero le llegaron los que revisan esas cosas en esos países y descubrieron que ella nunca había estudiado para esas cosas. Entonces ella misma se estaba engañando a sí misma, y al parecer le cerraron el consultorio. Así hay muchos que
viven engañados, se engañan a sí mismos y han profesado fe, pero no tienen ni seguridad de su salvación, porque yo me he topado con personas que profesan fe y le he preguntado cómo tú fuiste salvo, y le cuento yo mi experiencia de salvación, y algunos se han atrevido a decirme que nadie sabe si es salvo. Sí, yo le dije sí sabemos, los que somos salvos sabemos que somos salvos, porque nuestro corazón lo testifica que es así. El día que tuvimos una experiencia, un encuentro personal con el Señor por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que aquel ladrón que murió en la cruz fue un regalo que que el Señor le dio, la salvación. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Y si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo y vemos los obreros de la viña, el Señor, el patrón de la viña, el mismo Señor dijo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Él salió a la hora tercera del día y vio a otros que estaban desocupados y también fueron a la viña. Y él dijo: os daré lo que sea justo. Y salió también a la hora sexta y volvió a hacer lo mismo con otro y le ofreció lo que sea justo. Y también dijo a los de la última hora, le ofreció lo mismo, y cuando terminó él le pagó lo mismo a todos. Entonces estaban estos postreros han trabajado 1 sola hora y le has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces él respondió y dijo uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en 1 denario, toma lo tuyo y vete, porque al que quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Nosotros encontramos salvación, somos así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos serán llamados pero pocos escogidos. Así fue el ladrón, el malhechor, perdonen, me equivoqué, el ladrón no sé si era ladrón, dice la escritura malhechor. Él encontró la salvación porque creyó en el Señor y reconoció su parte de culpa, y eso es lo que el pecador no encuentra salvación, porque no quiere humillarse y quiere seguir en este camino ancho, caminando en el pecado, y va rumbo a la condenación eterna. Y ahí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Nosotros somos privilegiados, los que somos salvos, somos bienaventurados, doblemente feliz. Entonces, amigo o amiga que no eres salvo, tienes que humillarte y tratar de entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Nosotros esperamos al Señor en el arrebatamiento. También nos puede alcanzar la muerte a nosotros, pero nuestros cuerpos pueden ir a las tumbas, pero nuestras almas van a estar con el Señor de inmediato. Y entonces tienen que esforzarse, tratar de dejar este mundo. Ojalá sientan ese deseo en sus corazones, que puedan sentir el pecado en sus corazones y ese vacío en el corazón, para que puedan buscar
al Señor por la fe, porque Él es el único, Él es el único que puede salvarle y Él es la única fuente de salvación. El mensaje del Evangelio no es obligado. La persona no es obligada, no se obliga. Mi salvación fue algo voluntario y de parte de misericordia de Dios que tuvo conmigo, indigno pecador, de salvarme, de ser salvo por pura gracia. Y tampoco lo obligamos a escuchar los mensajes. Usted lo escucha si lo desea con su corazón, lo desea en su corazón escuchar el mensaje. Si no lo quiere escuchar, tampoco lo obligamos a escucharlo, ni en ninguna congregación, ni tampoco por estos medios. Pero le advertimos de que ojalá usted pueda humillarse y pueda creer en el Señor Jesucristo para salvación y alcance la vida eterna y usted mismo tenga seguridad de su salvación.